Gracias a todos por acompañarme. No sé si voy a poder hablar mucho porque la verdad que para mí es fuerte. Primero, presentar un libro que nunca me hubiera imaginado hacerlo. Y después, bueno, llegar a San Javier creo que es muy fuerte. Hoy estoy acompañada por familia, por amigos y por instituciones que me han acompañado en todo lo que fue más allá de la publicación del libro, en lo que fue el proyecto. Antes de que una amiga mía dé unas palabras, yo les voy a explicar. Acá estamos viendo imágenes de lo que el libro tiene, gráficos, y también vemos gente que ha colaborado con mi proyecto, gente que ha comprado el libro, por eso ven a gente conocida, ven fotos de niños, algunos son los que han hecho los gráficos que figuran en el libro. Ese es mi bioquímico. Y bueno, vemos gente de la FIUR donde yo pude hacer la entrega personal, que es lo que van a ver, y el resto, bueno, de la gente de acá de San Javier que colaboró, fueron fotos que me fueron mandando. Primero, quiero decirles que publicar el libro no fue fácil, porque no hay editoras que se dediquen a un proyecto así especial, donde es un cuento infantil con pocas hojas y donde yo quería que se respete todo lo que yo escribía, los dibujos que tienen, y, los colores y todo. No fue fácil. Pero bueno, por ahí un ángel de la guarda me dio el contacto y surgió y lo pudimos publicar. Ustedes verán acá, esta es la portada del libro. Es una portada que se hizo en época de pandemia, así que también es un mensaje de que a pesar de todo lo difícil, las cosas las podemos hacer. Lo que vamos a hacer hoy, aparte de la presentación del libro, yo invité a una amiga que me acompañó en todo ese proceso de crear lo que fue la publicación, de jugar un poco a ser niñas y a decir, nuestro proyecto no tiene techo, el lema nuestro es, hasta el Maipo no paramos. Así que la invito a Martina Piguín Ruiz, que es la que va a abrir la apertura de esta presentación, como amiga y hermana del alma. Después está invitada Virginia Sartor, que me va a hacer unas preguntas que están relacionadas con el libro y a su vez con lo que es la donación de médula ósea, ya que a las dos hay una situación que nos une, así que tratamos de elegir unas preguntas que nos sirvieran a las dos. Y después, bueno, invito al público a que cualquier inquietud, duda o pregunta que quiera hacer serán respondidas siempre y cuando pueda hacerlo. Pero sí buscamos que haya una interacción entre la autora del libro y el público. Así que bueno, invito a Martina a que diga sus palabras. Bueno, buenas tardes. Bueno, estoy atravesada obviamente por la emoción. Este espacio además es muy significativo, San Javier, y la biblioteca pública también es muy significativa para mí, y que Patti, mi amiga de la infancia, mi amiga del alma, me haya convocado para que diga unas palabras acerca de su libro. Hoy lo volví a leer y volví a llorar. Bueno, y quería contarles un poquito cómo se fue dando en la pandemia del 2020. Empezamos a charlar, ella me empezó a comentar lo que estaba haciendo y que había escrito, pero sin dibujos en un momento, y que ahora estaba escribiendo un libro sobre sus vivencias, y justamente en esto pasito a pasito. Y
es un libro que nosotros decimos es un libro para niños, donde nos concientiza sobre el valor de donar médula, el valor de donar sangre, y nunca nos estamos por ahí, no nos damos cuenta que en este acto regalamos vida, y creo que esto es muy importante, pero también trabaja el tema del respeto, de la solidaridad, de la generosidad. Y yo soy una ferviente defensora de la educación, tanto de la educación informal, pero también de la educación formal, y en todos los ámbitos y en todos los niveles educativos. Yo le decía a ella, cuando me iba comentando y iba leyendo partes, le digo, esto para mí debería trabajarse en todos los ámbitos educativos, porque tanto en el primario, secundaria, o nivel terciario o universitario, siempre el alumno, sea el nivel que sea, es propagador de esto y transmite a sus padres, a sus vecinos, a sus amigos. Y a mí me parece importante que esto se pudiese también proponer puede ser al Ministerio de Educación o a las escuelas, eso se puede ver, pero para que sea un libro que se pueda trabajar, y yo creo que se puede trabajar desde el área de salud, pero yo que mucho tiempo di formación ética, por ejemplo, creo que podemos trabajar muchísimo los valores. Empieza el cuento diciendo el corral, la reunión de los domingos, donde todos se escuchaban y se respetaban desde ahí, desde el respeto. Entonces, un libro que muchas veces, como nos pasa con las películas que son para chicos, decimos, bueno, vamos con los niños, a veces son, digamos, la excusa para ir a ver una película, que el mensaje atraviesa mucho más a veces a los grandes que a los chicos. Y yo creo que este libro nos atraviesa a todos como sociedad y no hay edad para difundir esto. Y bueno, es un agradecer a la vida de poder estar acá, como dije, y agradecer a este chico alemán de 22 años que con esa conciencia de casi casual, pero no existen las casualidades, donó médula y ese código genético era compatible con el de Patti. Por eso también me pareció muy bueno la forma en que ella encuentra para contar su historia, porque desde el principio es una historia que está contada desde la alegría, desde la vida, y cómo encuentran esos personajes de animales, no en humanos, sino en los animales, cómo ella es encarnar los distintos personajes, y cada uno aporta algo a la historia para que tenga justamente este final feliz. Y eso me pareció también muy interesante, que lo cuenta desde ahí, desde la alegría, desde la esperanza, desde la fe y desde la ayuda entre todos. Y bueno, gracias, y gracias a mi amiga, que es una guerrera, una luchadora, y que hemos compartido un montón de momentos de todos, desde los tristes, los alegres y los momentos locos, que tenemos bastante. Y bueno, es una alegría poder estar acá compartiendo esto y creando conciencia. Así que gracias, amiga. Gracias, amiga. Chin, chin. Qué fuerte todo. Estoy súper emocionada porque escucho otras voces hablar de código genético, hablar de donación de médula, hablar de un montón de cosas que antes salían de mi boca y de otra gente que pasó por lo mismo, y hoy lo podemos compartir acá en San Javier. Entonces es imposible no emocionarse. Gracias, Martina. Y gracias, Elena, por esto, por sumar otras voces, otras familias,
a la concientización sobre la donación de médula ósea. Gracias, gracias a todos. Bueno, a mí me toca la parte de las preguntas. Dije que no iba a hablar para no extender, porque como dijimos, cuando uno habla de donación se va porque quiere que todo el mundo sea donante. Mi primer preguntita es que sabemos que hablar sobre el proceso de donación de médula ósea es muy complejo. Hay miedos y muchas veces hasta prejuicios, sobre todo en los pueblos como San Javier, que están relacionados al desconocimiento, a la falta de información. ¿Cómo surgió la idea de hablar de médula ósea? Y la idea de hablar de médula ósea, de donación de sangre, en realidad surge porque a veces hay situaciones que te tocan de cerca y es ahí cuando vos visibilizás todo lo que hay atrás de esa situación difícil. Que el que no lo pasa por ahí no lo conoce. Más allá que puede decir, sí, es difícil, pero a veces no se conoce todo lo complejo que hay. Y bueno, por eso surge hablar de donación de médula, porque a veces los casos te tocan de cerca. Y es ahí cuando uno tiene que salir, hablar y contar lo que se vive, digamos, porque considero que por ahí las campañas que hace el gobierno, el Ministerio de Salud, está todo bien, te ponen la plaquita, el flyer, no sé cómo se llama ahora, vamos todos a donar sangre, vamos todos a registrarnos como donante de médula, pero ahí queda todo, no te dan más información, o sea, ni siquiera te dicen, te amplían un poquito más la información de decir, bueno, de tal edad, cuáles son los requisitos. Y creo que eso es lo que se necesita, que sea algo un poco más práctico para lo que es el ciudadano. Bien, que llegue el ciudadano. Que llegue, sí. ¿Por qué hacerlo a través de un cuento infantil? En realidad la idea surge, porque bueno, todos sabrán que la historia que se cuenta acá es la mía. Y la historia de hacerlo en un cuento infantil fue porque mientras estábamos haciendo una campaña para donación de sangre a la que fui invitada por la cooperativa de Las Piur, que es el pueblo donde yo vivo, justo sale que el INCUCAI pone en vigencia un concurso para renovar bibliografía para dar en las escuelas. Y cuando estábamos todos en medio de esa campaña, hubo 4 o 5 personas que me dijeron, esto es para vos, animate. Y es como que me pusieron ahí el compromiso de salir y escribir, porque en realidad mi idea era escribir un cuento, o sea, un libro, pero abordado desde otro punto. Y bueno, entonces me identifiqué más con el público infantil y dije, bueno, lo tenemos que escribir porque me están metiendo ahí el compromiso. Y así es que en 4 o 5 días el cuento lo escribí, que bueno, no podía ser más amplio que 5 hojas, lo escribí así como pude, me lo corrigieron y lo mandé. Ese cuento tenía otro final y el cuento no salió seleccionado por el INCUCAI, así que bueno, yo quedé con la libertad de tener el cuento para mí. Y lo archivé un poquito. Después fueron sucediendo otras cosas más que tenían que ver con todo lo que era mi proceso de trasplante y el cuento fue cambiando un poquito. Cambió su final y cambió otro tipo de cosas, porque en esos tiempos yo conozco los datos de mi donante. Entonces consideré que realmente mi cuento no fue seleccionado porque mi cuento tenía que tener otro final y tenía que tener tal vez un mensaje más, que es cuando donante y receptor se conocen.
y la idea de hacer para los niños era porque yo tenía que optar o niños de edad primaria o preprimaria o secundaria, y para la parte secundaria no sé cómo lo iba a encarar. Me identifico más con la otra parte. Así que por eso sale un cuento infantil. Y además con el tiempo me fui dando cuenta, a medida que tal vez vos lo haces también, yo tengo reuniones con personas trasplantadas y con gente que es del INCUCAI, o con el ECODIAC, que es la institución que hace los trasplantes en la provincia de Córdoba, que sería lo que es el CUDAIO en Santa Fe. Entonces vos te metés en las charlas y vas conociendo un montón de cosas. Y ahí justamente se plantea el tema de la donación de sangre, que es un problema de salud pública y nadie le está dando bolilla. El sistema no lo está teniendo en cuenta, y también nos damos cuenta que en realidad la información o la concientización la tenemos que hacer con nuestros niños, para que cuando ellos tengan la edad de 17 o 18 años, que es cuando ya pueden anotarse como donantes, ellos todo ese proceso de información, de concientización y de saber para qué hay que hacerlo, ya lo tengan incorporado. Entonces, creo que por eso se apunta a los niños. Y sobre todo porque creo que los niños lo entienden mejor que los adultos. Digamos. Sí, totalmente. Yo que he trabajado en el nivel inicial, a mí me pareció fantástica la idea porque era una herramienta más, una herramienta importante para poder trabajar con los chicos. Y tenía mucha razón Martina, empezar a presentar proyectos para trabajarlo desde las escuelas, ¿sí? Que es que en los planes de las escuelas sí tienen las efemérides. Sí, y desde el Ministerio de Salud tienen la coordinación con el Ministerio de Educación para hacerlo, pero bueno, son cosas que quedan archivadas ahí en los ministerios por gente que está atrás del escritorio y se lava las manos. Por eso ahí es donde nosotros tenemos que salir y poner nuestro granito de arena y poner nuestro compromiso y comprometer a la gente y ir comprometiendo de a uno a otro. O sea, ese es el trabajo que tenemos que hacer. El gobierno no lo va a hacer. Sí, es nuestra responsabilidad seguir sumando. Exacto. En la portada del libro Tina, una gallina afortunada, hay 3 corazones con frases: poquito para mí, mucho para ella y gracias. Como forma de sintetizar el proceso de donación de médula, ¿sí? ¿Por qué elegiste esas frases? ¿Y a vos quién te dijo que esas frases las elegí yo? Yo te voy a contar la historia de esto. Este es un cuento que hay algunos pasajes donde mi donante tuvo intervención. O sea, acá hay personajes, hay nombres, pero hay algunos que no son puestos por mí. Y justamente en la portada acá, donde ustedes ven esos 3 corazones que dice Virginia, son 3 globos en forma de corazón que tienen un moño, que significan un regalo. Y las palabras de poquito para mí, mucho para ella, son palabras que quiso poner Lennart en la portada. Y el gracias sería lo que yo aporté. Él en realidad aporta esas 2 frases, una en cada globo, y yo simplemente dije gracias. ¿Y cómo relacionas esto con la donación? Porque para que yo me cure necesité de alguien que me regale algo. Y a mí no me queda más que decirle gracias, porque de otra manera la enfermedad que yo tenía no se curaba. Así que creo que es una síntesis bárbara esta.
Sí, Bárbara. los Pero por eso te sintetizaste digo, muy bien. no son mis palabras estas. Bien. Porque yo le dije, ¿qué podemos poner en la portada? Le digo, bueno, hablamos en español por WhatsApp, pero bueno, con cierto tiempo para... Yo no lo puedo abrumar con muchas preguntas porque es como que lo enloquezco, pobre chico, ¿no? Entonces pregunta bien y le digo, me falta, ¿qué le puedo poner ahí en esos globitos para que no queden solos? Entonces él me tiró esas palabritas y bueno, yo le puse el gracias. Es muy significativo porque el poquito para mí hace relación al momento de la donación, que es un proceso posiblemente de 2 horas, estar conectado a la máquina para que saquen las células madres, no sé si ha hecho por aféresis. Mucho para ella porque se trata de salvar una vida, que no podemos dejar de decirlo porque de eso se trata, porque a veces esquivamos algunas palabras porque pueden resultar chocantes en el momento de decirlas, pero si no el mensaje no llega. Estamos hablando de la vida de otra persona, de la vida de otro ser humano. Entonces, mucho para ella. Un poquito de él es mucho para ella y para tantos otros, ¿no? Exacto. Con un simple acto. Y bueno, y el gracias está de más explicarlo, creo, para toda la vida, de todos, si ¿sí? hubiera, de la familia, de los amigos. Si hubiera una palabra que signifique más, la usaría, pero bueno, es gracias, con todo el sentimiento y con todo lo que la palabra esa conlleva. Bueno, esta pregunta era más mía porque a mí me hubiera gustado hacerte tantas preguntas, pero tantas que... El título Tina, una gallina afortunada, está relacionada, pensé, a un sentimiento. ¿Podés explicar por qué Tina es afortunada? Bueno, el nombre Tina no sé, salió porque salió. Pero una gallina afortunada es porque consideré que fui muy afortunada, obviamente primero en encontrar donante y segundo en los tiempos que se dieron las cosas. Porque cuando a vos tenés tu equipo médico y te dicen vas a un trasplante y te explican por cada módulo que vas a pasar y por cada cosita que se va haciendo en el Incucay, primero se hace esto, después esto, ellos te dan una fecha probable que pueden ser 7, 8 meses, pero de ahí no sabés porque si no encontrás el donante se puede extender. Y yo consideré que Tina era muy afortunada porque desde que se empezó la búsqueda, que fue en abril, porque bueno, primero se hizo la búsqueda con mis 3 hermanos, pero ninguno fue compatible, ninguno quiso ser mi donante, eso fue en febrero, directamente en abril yo ya tenía las muestras hechas para poder hacer la búsqueda internacional y eso no siempre lo vemos y no siempre se da que lo encuentres tan rápido en los tiempos que la enfermedad necesita, porque como es este tipo de leucemia, vos podés tratarla con quimio, bueno, quimio era lo que a mí me hacían, podés entrar en remisión, pero al tiempito vuelve. Entonces cada vez que vos haces otro proceso de quimio, la señorita vuelve y cada vez es más agresiva para tu cuerpo. Entonces lo ideal es 5 bloques de quimio y para el 6º vos deberías tener tu donante ya. Y en mi caso no fue ni más ni menos, ni un día más ni un día menos. O sea, fue como tenía que ser. Por eso el título es Una gallina afortunada. Sumamente afortunada. Sumamente afortunada. Lo que Elena explicó de que
los hermanos no eran compatibles con ellas, generalmente pasa en el 75% de los casos de los pacientes, o sea que es mucho más común, Diego, que los hermanos no sean compatibles el 100% con la persona que está en tratamiento, que está para ser trasplantada. Por eso es sumamente importante salir a buscar afuera, que los donantes estén registrados, porque ese 75% de pacientes que no consiguen donante dentro de su familia lo tienen que salir a buscar afuera, como fue tu caso. Así que por eso es importante esto, por eso es un regalo esto que hiciste para todos los que estamos concientizando sobre la donación de médula ósea y sangre. Para mí, yo no te torturo más. Gracias. No, pero ya que estamos las dos acá, yo voy a agregar algo sobre lo que es la donación y después, bueno, hablo otro poquito más del libro. El tema de donación de médula ósea para todos los que pasan por enfermedades hematológicas va muy de la mano con lo que es donación de sangre. El que tiene una enfermedad hematológica, si no tiene dadores de sangre, es imposible que pueda tener una calidad de vida como corresponde. Si yo no hubiera tenido los donantes de sangre que necesitaba, 80 transfusiones de sangre y de plaqueta, yo no hubiera llegado al trasplante en una calidad que me hubiera permitido salir adelante. Entonces, son dos cosas que van de la mano. Y les guste o no les guste, tienen que adquirir la cultura de ir a donar sangre. No puede ser que tengamos que estar pidiendo dadores. Lo que buscamos nosotros es que cada uno se haga dador frecuente voluntario. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no vaya a donar una vez por año cuando se hagan las colectas en cada lugar. Quiere decir que yo cada 3, 4 meses, o a lo sumo 2, me acerque a un lugar donde se hacen las colectas de sangre y done, sin que me lo tenga que estar pidiendo. Entonces eso es algo que los que lo hemos vivido lo tenemos que difundir y decir y que la donación sea frecuente. No solamente ir a donar cuando nos piden, cuando vemos que alguien conocido lo está necesitando, no, tenemos que hacerlo como un hábito, porque también mejora la salud renovar la sangre. Y todo eso, en forma muy sintetizada, el cuento lo dice, porque explica bien cada cuánto se puede donar y en qué condiciones. Y lo otro que quería decir, que es cuando uno se registra como posible donante de médula ósea, asume un compromiso. O sea, no es que voy, me anoto y ahí quedé. No, yo voy, me anoto y asumo un compromiso, porque tarde o temprano alguien en el mundo me puede estar necesitando. Y es ahí cuando yo realmente voy a donar. Entonces, como que yo tengo que estar dispuesto a que si me llaman, asumir ese compromiso, decir, sí, yo me registré, pero bueno, ahora me toca donar. De todas maneras, siempre el donante tiene la opción de decir dono o no dono. Pero si no donás, que sea por una causa de salud o porque no podés, pero no porque no quiero. Porque hay alguien en el otro lado del mundo al que le dijeron tenemos tantos posibles donantes. Porque las búsquedas se hacen, una primera búsqueda generalizada y después las van achicando. Y muy a cuentagotas te van pasando a vos la información. Entonces, el que asume el compromiso, que por favor lo tenga siempre en cuenta. Bueno, yo ahora quiero seguir hablando del libro.
No sé vos si querés retirarte o te quedás acá, me seguís acompañando. Te acompaño si querés. Y yo le decía que ahí veíamos imágenes, bueno, de gente que recibió, y también vemos los gráficos que están en el libro. Los gráficos que figuran en el libro están hechos por chicos. Mis nietos son algunos, y después vecinos de allá de Las Piur que quisieron colaborar y me hicieron los dibujos. Y todo esto fue hecho en época de pandemia. O sea, los chicos mandaban los dibujitos y Sofía, una de mis hijas, con una aplicación de celular era la que le ponía el color y le daba vida a todo lo que vemos en el cuento. Entonces, por eso yo dije al principio que más allá que la historia da un mensaje de esperanza, lo que fue hacer el libro también es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de decir, bueno, ahora aprendo a vivir con lo que tengo y no estar quejándome de que, bueno, no lo hago porque no. Estuvimos en pandemia y terminamos un libro hermoso, con muchos colores, que si bien es un cuento infantil, tiene algunos pasajes y algunas secciones ahí que es para gente grande o para cuando los abuelos, los padres le leen a los niños, siempre van a tener una enseñanza. Así que todos los dibujitos que vemos acá son obra de ellos y es un cuento que cuenta mi historia desde la tapa del cuento hasta la contratapa, porque en la contratapa es donde están las fechas en que a mí me hicieron el trasplante, dónde estuve internada y todo ese tipo de información que a veces es bueno saber, sobre todo para conocer los tiempos que uno maneja. Porque, por ejemplo, Lennart, que es mi donante, donó el 31 de julio y a mí me hicieron el trasplante el 1 de agosto. Él vive en Alemania y yo vivo en Argentina. Entonces uno tiene que hacerse la idea que con un día de diferencia, todo lo que implicó el movimiento que se hizo, que obviamente lo hace el Incucay, y todo eso, si vos no conoces la fecha, ni te das cuenta qué es lo que pasó. Así que creo que tiene mucha enseñanza, tiene información y sobre todo tiene sensibilización, porque acá se cuenta lo que nosotros pasamos, lo que pasé yo y lo que pasó mi familia. Porque cada cosita que está escrita acá no está inventada, es real, todo es real. Y hay un gráfico que son unos piecitos, que eso significa el pasito a pasito que por ahí la gallina Tina tuvo que hacer para poder recuperarse y que hasta el día de hoy no tiene una recuperación completa. Estos son los piecitos. Y a su vez tienen el significado de que unos piecitos es la leucemia mieloide aguda y los otros piecitos son los míos. Caminamos mucho tiempo a la par hasta que yo la miré con mucho respeto, hasta que un día uno agarró para un lado y yo agarré por el otro. Y ahí fue cuando el trasplante fue exitoso. Después van a ver también otros gráficos. Bueno, eso por ejemplo es un dibujito que me acompañó en todas mis internaciones. Son las manitos de Jean, que él está ahí. Bueno, ahí vemos a Goyi con sus nietas. Esa es la granja, que también está hecha por uno de mis nietos. Y eso, bueno,
son los ejemplares que entregué a los nenes que participaron en los gráficos. Así que más allá del cuento, el proyecto que generé y que mucha gente me apoyó y me ayudó y fue aportando y demás, la verdad que lo hicimos con mucho amor y con mucha alegría, porque mucho tuvo de risas, mucho tuvo de no sé, de que alguien te tire una idea y aunque parezca loca, dijimos, bueno, la seguimos adelante. Así que, bueno, espero que les haya gustado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy dispuesta a responderla. Que no sea ninguna pregunta técnica sobre donación, pero estoy abierta a responder lo que quieran saber. ¿Cuánto tiempo dura hacer En realidad el trasplante en sí es como una transfusión de sangre, 20 minutos. Pero lo que viene después en realidad es el proceso duro, pero exacto. Lo que pasás en realidad es lo duro. Uh-huh. Sí. Sí. ¿Tienes otro proyecto para el futuro? ¿Tenés pensado otra cosa? Como por ejemplo. ¿Otro libro? ¿Algún video? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Algo que No, el tema de los videos, siempre andamos haciendo campañas. Entonces vamos ahí generando cosas, o un video, o alguna otra cosa que... Actividad, sí, la primera actividad que hice, que fue con el bioquímico que me acompaña ahí, que en realidad es como el que me detectó ahí qué es lo que andaba mal. La primer campaña que hicimos, la hicimos también para la escuela primaria, que bueno, armamos ahí toda una didáctica para chicos, mostrando lo que es el banco de sangre, cómo funciona el banco de sangre. Hicimos toda una didáctica con tarjetitas y cosas. Bueno, él me acompaña siempre por el tema de las preguntas técnicas y bueno, yo hago la parte práctica, como que si fuera docente, digamos. Esa es la gallina tina cuando pierde las plumas. Ah, y otra cosa que les quería contar es que cuando yo digo que Lennart también puso su intervención acá en el libro, que le conté qué es lo que estaba haciendo, le digo, ¿te gustaría elegir qué personaje ser en el cuento? Y él me dijo, bueno, un perro. Y le digo, no, el personaje del perro ya está ocupado y no lo voy a cambiar, porque el perro significaba otra cosa. Entonces me dijo que quería ser un caballo y le pregunté por qué, y me dijo que consideraba que los caballos son de sangre fuerte. Y después le di la posibilidad que él se pusiera su nombre, que como quería llamarse. Así que se llama el caballo Martín por elección de él. Así que es un cuento donde tiene un ida y vuelta entre donante y receptor. Sí, Martín. Vinculado a los animales, así como tu donante eligió ser un caballo, nunca te lo pregunté esto, ¿por qué elegiste ser una gallina? Ah, no sé. Eso no te puedo decir ni por qué gallina ni por qué el nombre de Tina. Pero después con el tiempo, que vos hablas con las personas y por ahí hablas con una tía que te tira cositas así, me di cuenta que sí, que en el fondo tenía que ser gallina. Ella, También puede ser por todos los pollitos que tengo, pero mi tía una vez me dijo, y sí, gallina, porque hay que ponerle huevo a todo. Esa fue, entonces dije, bueno,
ahí vamos. Y después, a medida que la gente fue leyendo el libro, que he ido haciendo entrevistas y demás, porque he tenido muchas entrevistas, la gente me dice mucho, ay, me pone la piel de gallina, me pone la piel de gallina. Y digo, bueno, debe estar relacionado por ahí el personaje con eso. Pero no, en el momento no sé, me salió gallina y me salió tina porque en realidad el cuento lo estaba escribiendo rápido al inicio. Y después, bueno. Y hay otros personajes que es el perro, que el perro también tiene un rol importante, el personaje del perro, que acá en el cuento dice que si Tina caminaba, Simón, se llama el perro, Simón caminaba, si Tina dormía, Simón dormía. Eso en realidad tiene que ver con mis hijos, porque uno no podía estar nunca sola, ni en las internaciones menos, porque si bien están las enfermeras, o sea, vos tenés que tener tu marca personal ahí al lado tuyo, para que te sostenga o algo. Ellos no te van a dar ningún medicamento, pero lo tenés que tener. Y cuando después volvés a tu casa, sí o sí tenés que tener siempre a alguien al lado, porque necesitas mucha fuerza para levantarte, o a veces cuando vas a bañarte. Así que el personaje del perro hace referencia a la compañía de mis hijos y de Alejandro. Después hay otro personaje que es la serpiente, que es el ayuda a levantarse a Tina de la cama cuando por ahí no podía salir. El cuento dice que la víbora se le enroscaba en el ala a Tina para poder levantar. Ese personaje también tiene un nombrecito y apellido, que es el que está sentadito ahí. Que por ahí cuando yo no podía salir de la cama me lo mandaban a que andaba a levantar a la abuela, levantarla de la mano, levantarla de los pies, y bueno, la función era sacarme de la cama como sea. Él creo que tenía 2 años. Así que el personaje de la viborita tiene que ver también con eso. Por eso digo que si bien es un cuento que transcurre en una granja con personajes de granja, cada animalito tiene su función o su correlación en la vida real, como lo tiene también la veterinaria, Chucky. La veterinaria es como el equipo médico, porque la veterinaria es la que detecta, la que manda a todos a donar, la que organiza, es mi equipo médico desde el bioquímico, que fue el primero, hasta los que siguieron después. Y otro personaje importante es la paloma Loma. Tampoco sé por qué se llama Loma, porque rimaba con paloma. Y bueno, él es la paloma es el rol que hace el Incucay. Es la que vuela haciendo la búsqueda, y cuando encuentra el donante es la que vuela a traer la médula. Y bueno, después tenemos el otro personaje principal, que es el caballo Martín, que bueno, también tiene nombre y apellido, se llama Lennart, es alemán, y cuando donó tenía 22 años. Así que por eso yo hago hincapié en que tenemos que inculcarle a los chicos el tema de la donación. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Sí. Yo quería, yo lo sé, pero quería que vos lo comentes para que todos escuchen el tema de en qué consiste la donación, o sea, el proceso, más o menos en pocas palabras, o más o menos, porque mucha gente tiene miedo, cree que le van a pinchar, que es doloroso, y es algo tan simple, o sea... Sí, muchos piensan también que cuando te sacan la muestra para
para vos registrarte piensan que ahí donaron médula ósea, en realidad no. Vos te sacan una muestra de sangre y bueno, te la tipifican. Sacan el código genético. Para poder registrarte en el registro de posibles donantes de médula ósea, no de donantes, de posibles donantes. Entonces, cuando hay alguien que lo necesita y entran a cruzar información de código genético, por eso yo decía hoy que primero hacen una primer búsqueda, que a mí me encontraron 17, y yo saltaba de alegría y el médico me dijo, no, son re pocos, porque en la primer búsqueda a veces encontrás 100. Bueno, le digo yo, con 17 estoy, si necesito una. Entonces, eso entras al registro. Y cuando sos compatible, cuando el código genético es compatible, que por lo general tiene que ser al 100% o al 90%, pero con el 90% ya no sería tan eficaz. Cuando sos compatible al 100%, bueno, él tiene que volver a decir que quiere donar. O sea, todo eso está contado acá en el cuentito. Por eso es importante que a veces lo expliquemos. Él tiene que volver a decir que sí, que quiere donar. Cuando dice que sí, que quiere donar, ahí bueno, a él le empiezan a hacer de nuevo otros análisis para terminar de hacer la compatibilidad y después le hacen un proceso para después poder, o donan por aféresis o por el otro sistema, pero eso lo elige el equipo médico, y le hacen ahí todo un tratamiento para poder, digamos, separar las células madre de lo que es la sangre. Es un proceso que para ellos le 3 horas, digamos, nada. Sí, Chichi. Con respecto a lo que es el trasplante propiamente de médula, me gustaría que expliques qué fue lo que siguió a eso con respecto a todos los pasos a seguir, de qué manera tu cuerpo recibía, cómo se fue evaluando esa médula que vos recibiste, y si puede haber alguna posibilidad que aún teniendo un alto porcentaje de compatibilidad pueda ser que esa médula se rechace en el cuerpo del paciente. Sí, hay casos que por más que vos tengas una compatibilidad al 100%, tu cuerpo lo rechaza. Pero por eso te hacen perdón, el proceso de infusión que se llaman, que a mí me implantan la médula, también es rapidito, media hora, pero después viene la cosa, porque vos para poder que te implanten la médula, primero te matan todo lo tuyo, para que el cuerpo no empiece a hacer choque. Por eso en el cuento dice que esas médulas se tienen que amigar. O sea, que la médula de Martín se tiene que amigar con la médula de Tina. Eso hace referencia a que tienen que empezar a fusionarse, pero eso es un proceso largo. Y en realidad, o sea, yo hoy estoy en remisión, la médula aprendió, todo lo que vos quieras, pero, o sea, los controles los tenés que seguir haciendo. Y lo que es la enfermedad de injerto contra huésped, siempre tenés la posibilidad de que se manifieste de alguna manera. O sea, por eso la importancia de los controles y de los cuidados. Cuando a vos el equipo médico te diga, haga su vida normal, señora, no, su vida normal ya no es más normal como antes. O sea, vos tenés que empezar a tener ciertos cuidados y modificar algunas cosas. O sea, si querés tener una buena calidad de vida y si querés seguir viviendo. Ahora, si querés volver a lo de antes, seguí como quieras. Pero todo está en qué es lo que decidís vos hacer con tu vida. Pero siempre está esa posibilidad de que, bueno, incluso te pueden quedar algunas secuelas, por lo general son en la piel, son la sequedad en la boca, por eso yo tomo agua cada rato, o se queda en los ojos, pero bueno, eso se soluciona. Aparte, después de que uno
vive el proceso de trasplante, en ninguna de las situaciones la vida es normal después, por todo lo que está traspasado uno por el proceso, no solamente el paciente, sino todo su entorno también. Así que no es que uno hace su vida, nunca más hace su vida normal. Los médicos te van a decir, señora, vaya y haga vida normal. Es más, yo voy a los controles y me dice, señora, ¿está trabajando? Y yo le digo, ¿qué me quieren mandar a trabajar? O sea, a tener un trabajo como tiene todo el mundo, ir cumplir horario y demás. Y yo le digo, ¿por qué me quieren mandar a trabajar? Si yo estoy en una etapa de mi vida donde ya trabajé, ya crié mis hijos y ahora necesito modificar. Martina, vos ibas a hacer una pregunta. Necesito modificar lo que por ahí me generó ese tipo de enfermedad. Yo te iba a hacer una pregunta que está un poquito corrida de lo que es el eje temático del libro en sí. Estamos hablando de la donación de sangre, la donación de médula y demás, pero creo que también habla de la donación y de la generosidad y del cuidado, pero mi preguntaba al antes de esto de la enfermedad, si vos habías sentido en tu cuerpo algún síntoma, alguna evidencia, algo que te dijera, que tu cuerpo te dijera algo no está marchando bien, tendés que parar y reflexionar qué te está pasando. Porque, bueno, creo que muchas veces estamos en una vorágine que no nos escuchamos a nosotros mismos, no escuchamos a nuestro cuerpo, una sociedad que nos dice, no, hay que ser exitoso, no hay que parar, bueno, esto como te decía el médico, está trabajando. Vaya y trabaje usted, le digo. Entonces, Sí, se lo dije, le digo, si yo no quiero. Por eso te quería preguntar, antes de la enfermedad, si tu cuerpo vos sentías en tu cuerpo alguna manifestación que te hiciera pensar de que tenías que cambiar algo. Y yo, De lo físico o de emocional. y bueno, mi vida era bastante agitadita, digamos. Cuando vivía acá era bastante agitadita. Yo después me trasladé a Las Piur, tuve 3 años y ahí fue cuando detectan el tema de la leucemia. Pero ese último año, antes de que detecten la leucemia, bueno, todos saben que nosotros habíamos pasado un proceso medio duro. Entonces, por ahí, si he tenido algún síntoma, como que se disimulaba, bueno, por el estrés de lo que estaba pasando. Sí, estás anémica, bueno, sí, pero venís con un estrés, pero oh casualidad, a los 9 meses de esa situación que nosotros habíamos pasado, a mí se me declara la leucemia. Se me declara o me la diagnostican, como digo yo. Entonces sí, el cuerpo te avisa, a veces no lo escuchamos. Por eso yo ahora, cuando el médico me dice, ¿está trabajando? Y le digo, no, y voy a voy a elegir la vida que quiero vivir y que tengo ganas de hacer y que me permita disfrutar. O sea, no puedo volver a esa vida de estrés que tenía antes. Incluso ahora, todos los que me conocen saben que yo le digo, no, situaciones de mucho estrés a mí no puedo. No puedo, pero no sé si no puedo, porque podría hacerlo, pero no quiero, no elijo hacer eso. Pero eso te trae a veces algunos inconvenientes, porque el que está enfrente a veces no lo entiende. Pero porque de pronto hay un trabajo que a lo mejor no se ve, pero es el trabajo interno con uno mismo, por todo esto del libro, es todo un trabajo y que estás dando un montón a la sociedad, que estás trabajando, a lo mejor no es un trabajo remunerado. No, por supuesto. A veces uno sí o sí tiene que salir a trabajar porque necesita el dinero, obviamente, para poder subsistir, pero es un trabajo que a lo mejor no es remunerado, pero que obviamente está dando más que a lo mejor otros trabajos a toda la sociedad. A mí el publicar este libro
en realidad me puso en el espejo todo lo que viví. O sea, yo no volví a leer más este libro. Yo lo entregué a la editorial y le dije, bueno, lo cerramos como está, y no me senté a volverlo a leer. Como quedó, lo miro y lo paso, y lo miro y lo paso. Pero a mí me ayudó a recomponer mi historia, que me pasó por encima, fue muy rápido. Entonces yo, hacer esto, completé mi historia. Incluso todo ese proyecto que armé de salir a pedir patrocinio, después preguntarle a la gente que por qué se sumaban al proyecto y demás, dije por ahí, estaba más cerca de la muerte que de acá, como que la gente me comentaba. Entonces, con todo eso, o cuando la gente lee el cuento y después te da una devolución, yo termino de armar mi historia. Que por eso te digo, en eso todo rápido, que no nos dio tiempo a nada. Bueno, pues sabes que no nos dio tiempo a nada, porque bueno, te quedas internada y después vemos. Todo esto a mí me ayudó a recomponer, por eso creo que me hizo bien hacerlo, más allá de que uno concientice y sensibilice, a mí me hizo muy bien. Como que me ayudó a sanar otra parte, además de la física. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿Y tenés la sensación de que estás cerrando ese duelo? Yo creo que el duelo lo empecé a hacer ahora. Ahora. Por eso decía recién, fue todo tan rápido, porque yo no tuve síntomas previos como para decir que mi cabeza diga hay una enfermedad dando vuelta. No, fue todo. Creo que tuve un solo síntoma que yo dije, ¿qué pasa? Pero siguió de largo. Y después a mí me internaron y ahí fue todo muy rápido, no te da tiempo a pensar nada. Entonces es como que el duelo de todo lo voy haciendo ahora. Lo voy haciendo ahora. Por eso esto a mí personalmente me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque también parte de la historia de lo que es la enfermedad, de cómo son los procesos de donación, de trasplante, de código genético, de todas esas cosas, lo aprendí después de haberlo pasado. Después. Por ejemplo, a los 2 años yo supe en qué día donó el donante, porque nadie te dice nada. El día que yo tengo contacto con él, que empezamos a hablar, le pregunté, digo, ¿cómo donaste? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y me dijo, el 31 de julio. Entonces tu historia vos la componés y la terminás de armar mucho tiempo después. La verdad que felicitarlas a las dos por la valentía que han tenido en esta exposición y un fuerte aplauso para ellas. Ay, gracias. Yo le agradezco a Virginia, supongo que por ahí no es fácil, pero le agradezco que me haya acompañado y que me haya hecho las preguntas, porque yo le dije, necesito que me pregunte a alguien que por ahí tenga el mismo sentimiento. Así que la felicito por la valentía. No, en realidad yo no iba a hablar, pero yo estoy muy, muy agradecida, inmensamente agradecida con la invitación. Me emocioné ya el año pasado cuando te pedí que me ayudaras con la colecta y me dijiste que sí. Ahí yo ya estaba como Martín con 2 colas, como perro con 2 colas, porque sentía que uno no está solo, ¿viste? Una voz más
para mí era importante una voz de acá de San Javier, una experiencia nueva, una experiencia positiva, una experiencia que a mí particularmente por lo que yo había vivido en relación a este tipo de enfermedades, me diga que sí se puede, que sí se salvan vidas gracias a la generosidad de la gente, si bien a mí no me pasó, pero sí gracias a que un donante fue solidario. Hoy pacientes como Elena están con nosotros. Entonces, para los que tuvimos otro tipo de experiencia, eso es un aliento de esperanza. Quizás no lo puedan entender o quizás mis palabras no sean lo suficientemente explicativas como para sintetizar la emoción que uno siente. Entonces, para mí, el reflejo de ella es que sí se puede ser valiente y pasar por todo un proceso súper traumático y hacer esto. Sí se puede concientizar, a pesar del duelo, a pesar del dolor. Sí se puede. Y cuando nosotros podemos, hacemos mucho por el resto de la humanidad, hacemos mucho por el prójimo. Entonces yo sí quisiera felicitarte, abrazarte, besarte, no sé, todo junto, pero lo voy a sintetizar en gracias. Y bueno, y a todas las personas que hacen eco de esto también, gracias, porque eso quiere decir que no estamos solos. Así que te felicito. Pero yo quiero agregar que más allá de que yo sí conseguí la cura, yo también tuve muchos procesos de duelo. Eso no lo sabe nadie, porque vos, primero, por ejemplo, lo que conté del trabajo, es un duelo, porque vos después, cuando, por ejemplo, ya podés andar un poco y ¿qué hago ahora? Más que ya que yo digo que no quiero trabajar como trabaja todo el mundo, pero tenés que armar una vida nueva. Y tenés que hacer un duelo porque, por ejemplo, ya hay situaciones que no las podés hacer. Si bien yo tengo los hijos grandes, ya no los puedo atender como antes. Lo que yo iba de acá para allá y demás, a veces tampoco, porque siempre tengo que andar eligiendo en que esta vez primero estoy yo, después yo y después están los otros. Tal vez fue el único momento en que yo me permití estar primero yo. Por eso en la parte del cuento, casi en lo último, dice que Tina se tiene que abocar solamente a ella, a sus cuidados, y todo el tiempo es para ella. Así que primero yo, después yo, y después a lo mejor el otro. Y eso no es ser egoísta, es pensar un poquito en qué calidad de vida quiero. Así que, bueno, vamos a ir terminando porque si no, no paramos más de hablar. Yo les agradezco a todos. El haberme acompañado, por ahí los temas se van, venimos a presentar un libro y en realidad nos corremos un poco y hablamos de otra cosa. Pero bueno, no se puede separar. Yo no lo puedo separar. Es más, cuando escribí el libro, en unos momentos, en vez de pico, la gallina tenía boca. Hasta que una amiga me dijo, nena, corregí esto, dice que los chicos se te van a reír. Entonces, es algo que a veces no se puede separar. Así que si por ahí se hizo un poco largo, les pedimos disculpas. Y bueno, los ejemplares están a la venta, digamos. Y bueno, muchas gracias. Por habernos acompañado. Gracias, gracias. Felicitaciones. Excelente. Bueno, muy bien.